amigos de YouTube, ¿listos para un nuevo video? Sí, vamos a comenzar. ¡Vénganse! Para esta receta vamos a ocupar 6 chiles guajillos o chile California, media cucharadita de pimienta negra, 4 dientes de ajo, una cucharadita de orégano y media cucharadita de comino molido, cebollines y cebolla al gusto, media cucharada de vinagre blanco y sal al gusto. Y por último vamos a usar bistec o milanesa de res. Aquí tengo más de 1 libra, que es medio kilo. Miren, así está el corte, bien delgadito. Lo primero que vamos a hacer, pues ya saben, es hidratar los chiles. Hay que lavarlos muy bien, quitarle la semilla y la colita y los ponemos a hervir unos 5 minutos. Esta receta es súper fácil de hacer para cuando uno no tiene mucho tiempo de cocinar y rico. Y otra manera de hacer bistec o milanesa. Ya que los chiles están listos, vamos a ponerlos en la licuadora. Le ponemos un poquito del agua donde se cocieron, pero no demasiada para que no quede tan líquido. Ponemos los ajos, pimienta, orégano y el comino. Agregamos sal al gusto y llevamos a licuar. Ya que el chile está bien licuadito, vamos a pasarlo por un colador. Si no lo quieren colar está bien, pero yo les recomiendo más que lo cuelen para que el chile quede más bonito. Si lo creen necesario le ponen un poquito de agua, pero no demasiada, porque no queremos que quede líquido para que se le pegue bien a la carne. Ya tenemos aquí la salsa lista. En este punto van a verificar de sal, la prueban, si le hace falta pues le ponen un poquito más. Ahora vamos a poner el vinagre, es media cucharada. Mezclamos. Vamos a empezar a poner la carne aquí dentro con sus manos bien limpias y que le caiga chilito bien a toda la carne. Así le tiene que quedar. Si gustan la pueden dejar marinar unos 20-30 minutos, pero yo no tengo tiempo, yo la voy a hacer ahorita. Miren, así va a quedar bien enchiladita. Miren, apenas van a ajustar perfecto de marinado. Vamos a poner un sartén con un poco de aceite a calentar. Ya está el aceite bien caliente. Vamos a poner a dorar el bistec. Solamente va a ser como por 1 minuto por cada lado y lo vamos a ir sacando, ¿ok? Esto, amigos, se va a hacer un charqueadero, pero vale la pena, va a quedar bien rico. Como es un corte delgadito, solamente se dejan 1 a 2 minutos máximo por cada lado y ya. Porque si lo dejan cocinar demasiado tiempo, va a hacer que la carne quede dura y no queremos eso. Ok, aquí ya le voy a dar vuelta. Incluso esto lo pueden hacer afuera en la plancha y también les va a quedar súper bueno. Okay. Ya aquí ya los voy a sacar y vamos poniendo más. Miren, ese ya está listo. Si lo creen necesario le pueden poner un poquito más de aceite y así van a seguir hasta que terminen con todos los cortes que vayan a hacer. Y mientras que tenemos cocinando el bistec o la milanesa, vamos a cortar la cebolla. Aquí la cantidad ustedes le ponen al gusto, si la quieren poner una cebolla completa o solamente la mitad. Ya sería, depende qué tanto les gusta la cebolla. Ya terminé de guisar toda la carne y también el sartén, ya lo lavé y le puse un poquito más de aceite. Ahora aquí vamos a poner la cebolla que picamos y también agregamos los cebollines. Les voy a poner un poquito de sal para que queden rica la cebollita. En el plato donde tenía la carne me quedó un poquito de adobo, se lo vamos a poner aquí para que pinte rojita la cebolla.
Y ya después de unos 3 minutos, 2 minutos, vamos a regresar la carne y la vamos a poner aquí. Si no quieren la carne en pedazos grandes, la pueden partir a la mitad, en pedazos más pequeños. Ya sería un poquito al gusto. Y vamos a mezclar con la cebolla. Esto aquí lo vamos a dejar ya por unos 2 a 3 minutos más y ya va a estar listo. Lo pueden verificar de sal, si creen que le hace falta pues le pueden poner. Okay, miren, ya aquí yo ya lo voy a apagar. Ahora sí, vamos a servir. Pueden hacer unas tortillas recién hechas para acompañar este bistec enchilado, encebollado. Así es como yo voy a servir mi plato. Miren, ya que tengo ya mi olla de arroz. Miren. Le voy a poner este chilito que cocí ahí dentro del arroz. Amigos, pues ya llegó el momento de probar esta delicia de plato. Miren, aquí ya tengo mi platonón. Está bien rico. Pero aquí lo importante es el bistec. Me voy a agarrar un taquito. Aquí tengo mi taco. Ya con el bistec aquí adentro le voy a poner la cebollita. Que esto es lo bueno, ¿eh? Miren, si hacen un taquito le pueden poner pico de gallo, salsa roja, salsa verde. Y así para adentro. ¿Listos? Queda bien bueno. Está bien rico. Hágalo, les va a encantar. Queda bien suavecito. Con mucha cebolla, está bien rico. Miren. Ay, amigos, uno más. Está bien bueno, inténtenlo, les va a encantar. Dice mi mamá que haga este bistec así, que le va a encantar, que no se va a arrepentir. Amigos, pues ya llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, clique a la campanita y dame muchos likes. Y nos vemos para la próxima con más ricas recetas que a ustedes les encantan. A ustedes y a mí también. Adiós y coman mucho bistec encebollado, enchilado con un chile a mordidas y una coca con hielos. Adiós.